Ven la diapositiva, ¿verdad, jóvenes? Sí, así es, bien. Muy bien, solo le doy acceso. Muy bien. Entonces, con ustedes ya habíamos visto el tema de los arreglos bifactoriales, que sería el de completamente al azar, el arreglo en combinatorio y el arreglo en parcelas divididas, ¿de acuerdo? Ahora bien, de esos arreglos recordemos que los podemos hacer en bloques al azar, en completamente al azar o en cuadrado latino, pero hacer un arreglo bifactorial o trifactorial en cuadrado latino es impráctico, ¿sí? No, es muy complicado, ¿sí? Es mejor, digamos, un arreglo en cuadrado latino es mejor trabajarlo como combinatorio, si es que al final yo identifico las dos gradientes y tengo que hacer un bifactorial, ¿verdad? Aunque uno no debe de buscar complicarse, más en términos de investigación, sino lo que uno debe buscar es facilidad en el manejo de la investigación y prácticamente pues obtener los datos o las variables respuestas que a mí me interesan, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar al tema de lo que son los arreglos trifactoriales. Sencillo, son 3 factores los que nosotros debemos de considerar. Entonces dice el arreglo trifactorial en parcelas, perdón jóvenes, esto no va acá. Perdón. Así no, ese es el tema, es este. Arreglo trifactorial combinatorio sería el primero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de arreglo trifactorial combinatorio bajo el diseño de bloques al azar? Pues obviamente el planteamiento de las hipótesis, si ustedes se dan cuenta acá, ya nosotros tenemos más hipótesis. Tenemos las hipótesis nulas que A para todo I, todos los niveles del factor A son iguales. B para todo J, todos los niveles del factor B son iguales. C para todo K, todos los niveles del factor C son iguales. O sea que estamos hablando ya de 3 factores que tienen distintos niveles y las hipótesis nulas van en esa línea. Ahora bien, como tenemos 3 factores, nosotros vamos a tener 3 interacciones dobles y una interacción triple. ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos en realidad serían 3, 4, 5, 6, 7 hipótesis nulas. Y tenemos 7 hipótesis alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? A para al menos un I del nivel del factor A es diferente, al menos un nivel del factor B es diferente, al menos un nivel del factor C es diferente. Existe interacción entre las combinaciones de los factores A, AB, AC, BC y ABC. Entiéndanse, pues obviamente que todo esto, tanto las hipótesis como los modelos, yo los tengo que contextualizar a la investigación que se esté realizando. Entonces, recuerden, jóvenes, tenemos la interacción doble del factor A por el factor B, la interacción doble del factor A por el factor C y la interacción doble del factor B por el factor C y la interacción triple. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o en qué orden tengo que verificar cómo hacer o recomendar una prueba múltiple de medias? Eso va en función de primero ver que exista una interacción triple. Lo ideal es que a uno le salga interacción triple porque, bueno, se le hace la prueba múltiple de medias a la interacción triple y ahí de una vez me dice qué combinaciones de los 3 niveles de cada factor o de los 3 niveles de cada factor que tenga es el mejor o los mejores, ¿verdad? Pero si no hay interacción triple, me voy a ver las interacciones dobles. Y veo si hay interacción entre A y B, si hay interacción entre A y C, o si hay interacción entre B y C. Generalmente cuando se dan esas 3 interacciones es porque hay una interacción triple. Generalmente, no quiere decir que así sea siempre. Pero aquí sí me quiero detener, miren, jóvenes, para poder explicarles esta parte. Voy a ver. Sí. Veamos acá el Jamboard. Lo muevo. Ok. Miren, pues nosotros, según lo que nos está diciendo acá,
las interacciones que puedan existir, quiere decir que yo puedo tener una interacción entre A y B, como lo tengo acá planteado. Vamos a reducir esto. Entre A y B, una interacción entre A y C, una interacción entre B y C y una interacción entre A, B y C, ¿verdad? Ok, entonces sería AB, ¿sí? AC, BC y la interacción triple que sería A, B y C. Lo primero que yo tengo que ver es si hay o no hay, digamos, interacción triple. Si hubiera interacción triple, mi recomendación es hacerle la prueba múltiple de medias a la interacción triple, ¿sí? Que sería esta. Ahora bien, si no hay interacción, entonces tengo que ir a ver las interacciones dobles. Digamos que hay interacción entre este factor, que sería el BC. Hay interacción entre, no hay interacción, y aquí sí hay interacción. Ok, quiere decir que yo tengo que ver cuál es el o los mejores de la interacción BC para recomendar con él o los mejores de la interacción AB. O sea, ¿a qué le recomendarían ustedes una prueba múltiple de medias, jóvenes? Pregunto. ¿Me están escuchando, no? Exactamente, a esas interacciones dobles. Ahora bien, ¿por qué solo a esas y no me voy a ver las otras? Aquí me faltó, las hipótesis son esas, ¿verdad? Tenemos A, tenemos B y tenemos C. ¿De acuerdo? Pero primero vemos las interacciones. Ahora bien, como dijo la compañera, que está en lo correcto, veo la interacción entre A, B y la interacción entre B y C. Ok, y resulta que tengo los distintos niveles de A, los distintos niveles de C y los distintos niveles de B. De C, perdón. De A, de B y de C. Entonces, resulta que entre A y B tengo como A1 y B1 como los mejores y A2 y B1 como los mejores de esa interacción. ¿Ok? Pero también tengo como los mejores la interacción B2 y C1 y B1, C2, digamos, ¿sí? Pero recuérdense ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que recomendar cuando hago, cuando estoy haciendo un arreglo trifactorial? Obviamente a mí me interesa recomendar la combinación de los tres factores. ¿Cómo combinarían ustedes el o los mejores del factor de la interacción, de la primera interacción, con el o los mejores de la segunda interacción? Para hacer una recomendación triple. ¿Alguien tiene una idea? Ingeniero, tal vez relacionando los primeros... Ay, joder. No. Sí, dime. No, es que me dice, permítame, solo lo voy a pensar y dice, ahorita se lo doy. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Mire, pues ya vimos que vamos a hacerle una prueba múltiple de medias a B y una prueba múltiple de medias a B y C, que serían esas interacciones que yo tengo. ¿Sí? Ok, resulta que los mejores son A1B1, A2B1 de la primera interacción y de la segunda interacción B2C1 y B1C2. Como recuérdense que lo que uno tiene que recomendar es el que más potencial tenga. Entonces, acá, como lo que tengo que ver es de este factor, cuál coincide, o de estos, perdón, cuáles coinciden, o cuál factor coincide con el de este. ¿Y qué factor coincide este con este, jóvenes? El B1. Exactamente. Entonces, para que el B1 funcione bien con A1, tiene que juntarse con A1. Entonces, yo voy a recomendar A1, B1 y ¿cuál otro? Para que sea el triple acá. B1 y C2.
B1 y C2. C2. ¿Sí? Permítanme. ¿Estamos? ¿Qué otro tratamiento podría yo recomendar? A2, B1, C2, ingeniero. Exactamente. A2, B1, C2. ¿Sí? Y esas serían mis dos combinaciones de tratamientos de triples que yo puedo recomendar. Eso sí, no puedo dejar de recomendar también la interacción doble B2C1. ¿Sí? Que esta también sería una, digamos, una recomendación, pero como estamos hablando de un trifactorial, entonces acá sería esta combinación. ¿Por qué? Porque aquí garantizo que A1, B1 y C2 y A2, B1, C2 van a dar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque como interaccionan, entonces recordemos que la interacción es que un factor afecta de una u otra forma al otro factor. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se da esta situación acá? Que me aparece que hay significancia acá, pero no lo hay acá. En las interacciones. O sea, veo que hay significancia entre la interacción AB. Ah, ok, hay significancia. Ahora, ¿qué tengo que ver para poder, digamos, ver qué recomiendo? ¿Alguien tiene una idea? Ya vi interacción triple, no hay. Ya vi la interacción doble BC, no hay. Ya vi la interacción de doble AC, no hay, pero sí hay interacción AB. ¿Qué factor le hace falta a esa interacción para complementar la, digamos, la recomendación que ustedes deben de dar? El factor C, ingeniero. Exactamente. Entonces, yo ya sé que A y B tienen interacción y por lo tanto no pueden funcionar de la misma forma, de forma separada. Entonces, tengo que ir a ver y veo que, digamos, no hay interacción acá, hay interacción acá y hay interacción, perdón, no es interacción, sino que hay significancia acá y no hay acá. Ah, bueno, entonces después de ver mis dobles y ver que me hace falta el factor C, me voy a ver cómo es que se comporta el p-valor del factor C y me está saliendo que no hay significancia. Entonces, si no hay significancia, eso quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula es que todos los factores son iguales, todos los niveles del factor C son iguales. Ah, ok, entonces, ¿qué recomendarían ustedes? Sería obviamente la interacción de AB, las mejores, con cualquiera de los de C, porque como no tienen significancia, puede ser con cualquiera. Exactamente. Y realizarían el análisis económico. Asumamos que tenemos C2 y C3. Sí, efectivamente, como tenemos esos que son iguales, se le puede hacer un análisis económico para ver cuál es el más barato y recomendar el mejor, el más barato, porque estadísticamente son iguales. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si tenemos 3 niveles del factor C y tenemos que los dos mejores de la interacción AB son A1, B1, A2, B1, ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos tratamientos recomendarían ustedes? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir Es que se me recortó, disculpe. Sí, si tenemos que las mejores interacciones son A1, B1 y A2, B1, y tenemos que hay 3 niveles del factor C, ¿cuántos tratamientos recomendarían? 6, ingeniero. 6. Exactamente, serían 6 tratamientos. Creo que alguien, no sé, escribió. Sí, sí, el problema es que si escriben, no lo tendría que regresar, ¿verdad? A verlo, ¿verdad, jóvenes? Pero sí, efectivamente son 6. Entonces, ¿cuáles 6 son? Ah, bueno, entonces ahí viene lo interesante. Sería A1, B1, C1, A1, B1,
C2, A1, B1, C3, A2, B1, C1, A2, B2, B1, perdón, C2 y A2, B1, C3. ¿Sí? Que serían igual a 6 tratamientos que yo estaría recomendando en donde estoy garantizando de que van a tener su máximo potencial. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si acá hubiera tenido en este, digamos, que había significancia? Quiere decir que él o los mejores de C los hubiera combinado con los mejores de la interacción. ¿Dudas, jóvenes? Inge, a mí me quedó una duda, pero con el primer caso que planteó, donde no había en donde había significancia o interacción entre AB y entre BC, solo Bueno, podrían ser ajá. esos dos que se plantearon, que es A1, B1, C2 y A2, B1, C2, o también se podría decir A1, B1 y C1. A1, B1 y C1. No, Ajá, porque si haces la combinación B1, C1, ese no te está dando un buen rendimiento, no te está dando un buen resultado, porque no está acá. pero como ahí está C1, Ajá. C1, ¿qué como, tiene? o sea, como los mejores de la interacción AB son A1, B1 y A2, B1. Y de la Ajá. interacción BC es B2, C1 y B1, C2. Entonces lo que Ujú. nosotros hicimos fueron dos, que fue A1, B1, C2 y A2, B1, C2. Pero no se podría hacer Ujú. también, dijera, A1, B1 y C1 o No, A2, porque B1. si, decime, ¿aparece ahí B1 y C1 como buenos? ¿Como los mejores? ¿Aquí? Ah, ya entendí. No aparece. Entonces, O sea, solo esas combinaciones tendrían que es aparecer que juntas. exactamente No lo se que tomaría como coincida. independiente. Eso, lo que coincida es lo que tenés que, o de lo contrario, de forma independiente, poder recomendar B2 y C1. ¿Sí? Y te Ah, tendrías que ir a ver qué pasa con estos para ver si le puedes agregar alguno acá, pero eso se vuelve más complicado porque al final, si estás probando 3 tratamientos, es porque esos 3 tratamientos, 3 niveles, perdón, o 3 factores, es porque querés trabajar con esos 3 factores a nivel de campo. ya. O sea que solo se tomaron esas dos como tratamientos finales a recomendar porque es donde Porque dijera es donde existe similitud. coincide, exactamente, donde Ah, coincide el factor B, que es el común entre estos. ¿Sí? ok. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ojo, recordemos también que si coinciden dos, serían los dos. Si aquí hubiera habido un A1, B2, por ejemplo, bueno, entonces sí, ya hago A1, B2 y lo combino con C1, ¿verdad? Pero si hubiera habido una coincidencia, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Siempre que hayan dudas, que sean, plantéenlas en el momento, ¿verdad? Para poderlos ir evacuando. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces este es el orden en donde yo tengo que ir viendo para poder recomendar. Primero veo la interacción triple. Lo ideal es una interacción triple, ¿verdad? Así no se complica uno. Pero bueno, si no hay interacción triple, me voy a verificar las interacciones dobles. Y si no hay interacciones dobles, me voy a la interacción triple, a las individuales, para poder ir recomendando cómo es que estas están actuando a nivel de campo. ¿Dudas, jóvenes, con esta parte? Me estoy deteniendo en esto porque esto es lo más importante y lo que más se complica al momento de hacer una recomendación. Ok. Continuamos. Entonces, recordemos, estamos hablando de 7 hipótesis nulas y 7 hipótesis alternativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, este es el modelo estadístico, mis jóvenes. Aquí es donde vamos viendo todos los factores, todas las variaciones, todos los factores
que están involucrándose, que es lo que hace el modelo. ¿Sí? Eso significa que la variable respuesta Y, J, K, L está en función de la media general, del efecto y el 10º nivel del factor A, del efecto del J-º nivel del factor B, del efecto del K-º nivel del factor C, de la interacción entre el 10º nivel del factor A con el J-º nivel del factor B, de la interacción entre el 10º nivel del factor A con el K-º nivel del factor C, de la interacción entre el J-º nivel del factor B con el K-º nivel del factor C, de la interacción entre el 10º nivel del factor A y J-º nivel del factor B, K-º nivel del factor C, que sería la interacción triple, ¿no? Y del efecto del enésimo bloque o repetición. Esto obviamente recordemos que si es bloque o repetición estamos hablando de un arreglo, de un diseño de bloques al azar, ¿verdad? Si fuera completamente al azar no llevaría eso, y si fuera cuadrado latino sería C y sería H. Aunque, como les dije a sus compañeros ahorita en la mañana, pensar en un arreglo trifactorial en cuadrado latino, la verdad es complicarse demasiado. Sin embargo, se puede hacer. Sin ningún problema se puede hacer. Entonces, tenemos acá ya esa parte, y del error experimental asociado a la IJK, enésima unidad experimental, bajo los supuestos del modelo de muestreo de A, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Y miren, jóvenes, este modelo de verdad no es que yo quiera fastidiarles la vida, o por qué eso, o es pura teoricada. No sé, lo que ustedes puedan decir, que yo sé que lo han dicho y que algunos ya casi que históricamente lo han planteado. Pero cuando uno realmente se adentra al tema de la investigación, el modelo es lo más importante. Porque de ese modelo, como yo lo especifique, así es como yo voy a identificar el diseño con el que yo voy a trabajar. Por eso lo primero que yo tengo que hacer es el modelo. Y derivado del modelo es que sé bien cuál es el diseño. En este caso, recordemos que el diseño lo estaríamos combinando con el arreglo. Y este sería un arreglo trifactorial combinatorio en bloques al azar, por ejemplo. O un arreglo trifactorial combinatorio en completamente al azar. O un arreglo trifactorial combinatorio en cuadrado latino, por ejemplo. ¿Alguna duda con esta parte? Siempre les recuerdo, jóvenes, porque siguen cometiendo los mismos errores en el examen. No, solo copian esto y así lo dejan y ahí lo ponen. No, a mí no me interesa que ustedes me copien esto literal, a mí me interesa que ustedes lo adecúen a su investigación, a lo que están haciendo, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Otra cosa, errores que estoy viendo también en el examen, me ponen solo las capturas de pantalla de los, de los supuestos. No, eso no me interesa, si eso en teoría ya lo tendrían que saber hacer y yo sé cómo. Lo que me interesa es el análisis, qué hipótesis están sometiendo a análisis, cuál es su conclusión, eso es lo importante. Pero ya hubo una persona que me puso casi que todas las capturas de pantalla de cómo lo iba haciendo, eso no me interesa, me interesa el resultado final, pero principalmente cómo ustedes lo analizan, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda con este modelo? ¿No? Ok. Inge, Dime. si el modelo fuera para bloques al azar, ¿no se incluiría lo de parcelas grandes y parcelas pequeñas? Lo que pasa que, recuérdate que el arreglo que estamos viendo acá es el arreglo trifactorial combinatorio. No tenés por qué hacer una parcela grande o una parcela pequeña, porque parcela grande y parcela pequeña solo se usa en el arreglo bifactorial en parcelas divididas. No, Inge, gracias. Ahora bien, hay un arreglo que es el siguiente que sigue, que es el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas. Ahí sí hay que ver, y hay 3 errores, imagínense. Está la parcela grande, la subparcela y la subparcela. Pero ese es otro arreglo. Este arreglo que estamos viendo, que es el arreglo trifactorial combinatorio, no se divide en parcela grande, ni en parcela pequeña, ni en subparcela, ni en subparcela, porque es un arreglo específico. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado con cómo es que uno lo ve, pero qué bueno que lo preguntaste, porque no, en este arreglo específicamente, que es combinatorio, no va a parcela grande y no va a parcela pequeña, ¿de acuerdo? Sino va en otro arreglo. ¿Sí? No sé si solventé tu duda.
Sí, dije gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si se pueden dar cuenta de lo que inicialmente veían ustedes de investigación a lo que ya están viendo ahora, y eso que tenemos la suerte de tener el programa Infostat, porque antes todo era mano. Ahora bien, esta es la forma en cómo yo tendría que hacer mis arreglos de ¿cómo se llama? De este arreglo, valga la redundancia, ¿verdad? De los valores. Ahora bien, miren, fíjense que quería explicarles algo de lo anterior, porque sí me interesa que quede, porque eso se los expliqué hoy en la mañana a los compañeros y a ustedes no se los dije, entonces quiero como que uniformizar esa forma de ver el arreglo en parcelas divididas, el arreglo bifactorial en parcelas divididas en completamente al azar. ¿Se recuerdan que les dije que ese arreglo ustedes lo pueden revisar en el manual de Infostat? ¿Sí? Y que en ese manual está cómo es que debe de hacerse las especificaciones del modelo, ¿verdad? Eso ya se los había dicho anteriormente. Entonces me voy acá en arreglo de parcelas divididas. Y así es como debe de hacerse la especificación de los términos del modelo para que interprete Infostat que lo que está viendo es un arreglo bifactorial en parcelas divididas en completamente al azar. Ahora bien, ojo, ¿cómo voy a arreglar yo los datos para que yo pueda hacer estas especificaciones? Yo me puedo ir aquí, si algunos fueron curiosos, lo vieron. Me puedo ir al ejemplo que dice que este es parcela DCA. Ah, bueno, si me voy a Infostat y en Infostat Archivos, abrir datos de prueba y busco parcela DCA, vamos a ver, parcela DCA. Vean, aquí hay cuatro columnas, ¿sí? O sea que yo tengo que agregar mis dos factores, tengo que agregar mi variable de respuesta, pero voy a agregar uno más que es repetición. Que, ahora bien, ¿cómo voy a saber yo o cómo le voy a decir yo a Infostat que estos datos que yo estoy metiendo son en el diseño, en el arreglo bifactorial en parcelas divididas en bloques al azar, o el arreglo bifactorial en parcelas divididas en completamente al azar? Eso ya se lo digo yo con la especificación del modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que esta forma de colocar los datos es exactamente la misma forma que teníamos para un bloque al azar. Solo que yo le digo a Infostat que me lo haga en completamente al azar al arreglarlo o al especificarlo de esta forma. ¿Me explico? Eso quería aclararles porque no se los había dicho a ustedes, pero sí se los dije a los compañeros hoy en la mañana. Muy bien. Ahora volvamos a lo que teníamos anteriormente, en donde vamos a ver cómo es que se debe desarrollar. Acá, si ustedes se pueden dar cuenta, así es como tengo que agregar los valores. Miren, tengo variedad, que sería mi factor A, regulador de crecimiento, que sería mi factor C, fertilizante, que sería mi factor B, y fertilizante, que sería mi factor C, bloque, porque el diseño es bajo el diseño de bloques al azar, y la variable respuesta. ¿Qué hago con estos datos? Pues me voy, acá dice, para los diseños factoriales es necesario agregar las interacciones, por lo que debe hacerse clic en la casilla de agregar interacciones y aparecerán. La cantidad depende de la variable de clasificación, por lo que las interacciones con los bloques no interesan y deben borrarse. Ojo, como acá estamos hablando de bloques y me está tomando como que bloque fuera mi cuarto factor, prácticamente me está haciendo todas las interacciones que tendrían que hacerse en un arreglo tetrafactorial combinatorio, ¿sí? Pero bueno, entonces eso ya es mucho más complejo que se puede dar. De hecho, un estudiante, un ex estudiante en sus PAS hizo un arreglo tetrafactorial, fíjense ustedes. Me quedé muy halagado, por así decirlo, porque logró entender la lógica de cómo se van haciendo las cosas. Creo que el error más grande que uno puede cometer en temas de investigación es memorizar cómo deben de hacerse. No, uno tiene que analizar y encontrar la lógica de cómo debo de ir llevando las cosas. Si no encuentro esa lógica, es muy complicado. Entonces, aquí tendríamos esto, ¿verdad? Como le agrego interacciones, me va a hacer interacciones con bloques, eso las tengo que borrar porque no me interesan y me quedaría esto, ¿verdad?
Ya con las interacciones borradas, que es lo que a mí realmente me interesa. Con las interacciones que se borran, que para mí no son funcionales, pero aquí están las que sí me interesan, ¿verdad? Variedad, regulador de crecimiento, fertilizante. Me interesa que quede bloque porque bloque obviamente me va a decir si hay efecto bloque o no, ¿verdad? Luego la interacción doble, variedad por regulación de crecimiento, que sería AB. Luego variedad por fertilizante, que sería AC. Y luego regulador por fertilizante, que sería BC. Y luego la interacción triple, ¿verdad? Que es la especificación de los términos del modelo que yo le tengo que dar. Luego de eso, hago el análisis de varianza. Ojo, jóvenes, recordemos que debemos de, antes de empezar a analizar el ANDEVA, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué tengo que hacer, jóvenes, antes de empezar a hacer el análisis de varianza? Verificar los supuestos. Exactamente, tengo que verificarlos. Verificar los supuestos. Así es. Si yo tengo que verificarlos. Si no los verifico o si no los cumplo, tengo que tener mucho cuidado porque entonces mis conclusiones no son válidas. ¿Sí? Porque estoy haciendo una conclusión en base a una metodología que no es la que debería de utilizar para esos datos que yo tengo. ¿De acuerdo? Ok, asumamos que sí se cumplen. Ahorita lo vamos a hacer con Infostat. Asumamos que sí cumplimos esa parte. Bueno, entonces, si sí lo cumplo, tengo que ir viendo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que verificar en este tipo de arreglo, jóvenes y diseño? La interacción. ¿Qué interacción? ¿Cuál es la primera interacción que yo tengo que ver? Sí es la interacción, pero ¿cuál? La triple, ingeniero, ¿no? Exactamente. Primero veo la triple. Si hay interacción triple, wow, qué alegre, porque entonces ya no tengo que estarme complicando. Pero si no hay interacción triple, me tengo que ir a ver las interacciones dobles. Si no hubieran interacciones dobles, me tengo que ir a ver los factores individuales. Ahora bien, si encuentro interacciones dobles, entonces tengo que ver cuáles son las coincidencias entre los mejores de esas interacciones, ¿sí? Y ahí entra ya el análisis que yo les expliqué al principio para poder hacer recomendaciones de pruebas múltiples de medias. Díganme ustedes, acá tengo que variedad, regulador de crecimiento y fertilizante, que es la interacción triple, quiere decir que tengo 0.0104, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia? Menor, ingeniero. Estamos trabajando con el 5%, es menor, ¿verdad? Ok, si es menor, ¿cuál es su conclusión? Si es menor, ahí se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa. ¿Y cuál es su conclusión con esa hipótesis específicamente? ¿Se recuerda cuál es la hipótesis? Miren, las hipótesis son estas. ¿La conclusión cuál sería? Si no se rechaza la hipótesis alternativa. Que existe interacción. Ajá, ¿entre qué? Entre A, B y C. Exactamente. Existe interacción triple. Por lo tanto, la recomendación, ¿cuál sería? Realizar una prueba múltiple de medias para la interacción triple. Exactamente. Entonces, ya no tengo que ver lo demás porque ya me está diciendo que hay interacción. Si no hubiera interacción, repito, me voy a las interacciones dobles. Asumamos que no hubiera interacción. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de las interacciones dobles? ¿Alguien que me lo pueda decir? Quien sea, miren, dense la oportunidad, jóvenes, de equivocarse. Dígame. Ajá, ¿de cuáles? Ajá, pero solo me estás viendo una interacción nada más, pero hay que ver las demás. Estas sí hay que ver las tres juntas. La primera está bien, ahora las demás. Ingeniero, significa que no habría interacción entre factor A ni B, ni entre A ni C, ni entre B ni C. Exactamente, ¿sí? Que era lo que la compañera estaba diciendo, solo que ya lo había hecho con el último, pero hay que ver las tres juntas, tal como lo estás especificando.
Ok, no hay interacciones dobles. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ver el comportamiento de mis factores de forma individual porque no hay interacción. Quiere decir que yo puedo recomendar, dependiendo de qué análisis me salga, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el análisis que tendría que hacer yo con los factores individuales? Tendría que hacer una prueba múltiple de medias tanto para el factor variedad como para el factor fertilizante. Exactamente. Y él o los mejores del factor variedad se combinan con él o los mejores del factor fertilizante, y ese se combina con ¿qué más? Con cualquiera del regulador de crecimiento, porque como no hay significancia. Exactamente. Esa es la conclusión, jóvenes. ¿Sí? ¿Ya? Como no hay significancia, cualquiera es mejor. Entonces combino cualquiera de regulador de crecimiento con él o los mejores de variedad y con él o los mejores de fertilizante, y entonces ahí recomendaría mis tres factores que estoy analizando. ¿Sí? Eso, ojo, asumiendo que no hay interacción triple, pero como aquí hay interacción triple, mi conclusión sí tiene que ir en hacer una prueba múltiple de medias a la interacción triple. ¿Sí? Ingeniero, Dime. disculpe, con respecto al coeficiente de variación, no habría ningún problema que es mayor a 20. Mira, problema no, sí y solo sí cumplís tus supuestos. ¿Sí? Porque el coeficiente de variación, una vez me recuerdo que un exalumno, que por cierto está trabajando en Popoyán, creo, en temas de investigación, se fue a sacar el diplomado en bioestadística a Costa Rica, y este egresado incluso descubrió un nuevo microorganismo para poder, digamos, controlar ciertas poblaciones de ciertos insectos. O sea, la verdad es, imagínense, tiene 24 años, no es ingeniero y ya lo mandan a dar capacitaciones y ya lo mandan a dar conferencias y todo le dicen ingeniero. O sea, solo imagínense el nivel. ¿Sí? Con él estábamos discutiendo un poco el tema del coeficiente de variación. Yo he tenido la oportunidad de que hay varios egresados que siempre mantengo comunicación con ellos al salir, por la misma situación de que, a pesar de que cuando uno es alumno lo maltratan, como ustedes no tienen idea, que yo sé que lo hacen por las notas y todo, créanme que la intención en realidad es que ustedes aprendan y que se mantenga el nivel de la escuela. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les digo esto o por qué viene al caso según la pregunta que el compañero estaba haciendo, que por cierto es muy atinada? Me decía, mírenme, lo que pasa es que el coeficiente de variación, ¿es importante o no es importante? Y le respondía, sí es importante. Solo que, ojo, el coeficiente de variación es muy sensible a los cambios que se dan en la data, en los datos que yo tengo. Como es muy sensible, antes en la investigación clásica, le digo yo, que de hecho fue la que yo aprendí a mano, no... En esa parte, digamos, era importante considerarlo. ¿Sí? En la actualidad no. En la actualidad el coeficiente de variación, si bien es importante verificarlo y concluir en base a él, es más importante verificar el cumplimiento de los supuestos, y una vez cumpla yo con los supuestos, entonces el coeficiente de variación lo puedo manejar. Porque recordemos que en la parte agrícola pueden variar mucho los datos, pero ojo, el coeficiente de variación a mí me dice mucho, porque entonces yo tengo que empezar a revisar qué pasó con mis datos, porque puede que algún dato yo lo haya tomado mal y por eso tanta variación. Pero con un outlier que esté fuera o demasiado fuera de mi normalidad, eso me puede hacer variar el coeficiente de variación, que no quiere decir que esté malo a mi investigación, pero sí me da indicios de que algo pasó ahí. No sé si con eso logro resolver tu pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, les decía, y para concluir con este chico que está, de hecho ha sido mi alumno en la Universidad Rafael Landívar. La verdad es que cualquiera de ustedes tiene el potencial de poder alcanzar mucho una vez se especialicen en lo que realmente les gusta. De lo contrario, pues definitivamente si no les gusta investigación, yo no quisiera que fuera así. Pero esto es un tema muy importante y de verdad cuando estén ustedes en sus prácticas, yo espero en Dios que este año puedan ustedes hacer prácticas así ya presenciales como se han hecho en otros años, pero eso va a depender de la vacuna, ¿verdad, jóvenes? Entonces, si
se van a dar cuenta que la investigación, este es uno de los cursos que ustedes realmente aplican en el campo. Por lo menos la mayoría o algunos lo van a hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pero sí, gracias por la pregunta, porque el coeficiente de variación siempre hay que concluirlo, ¿verdad? Lo que antes se hacía era que si el coeficiente de variación era muy alto, entonces hay que transformar datos, porque al transformar datos puedo bajar el coeficiente de variación. Sin embargo, como le digo, en la actualidad no es tan importante, precisamente por esa sensibilidad que el coeficiente de variación tiene, considerando la fórmula que se utiliza, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, dice, debe realizarse el análisis respectivo e identificar si hay significancia para recomendar la realización de las pruebas de media respectivas. Para el ejemplo, puede observarse que el factor A, variedades, tiene un p-valor de 0.010, que es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, es decir, existe diferencia entre estadística entre los datos del factor A. ¿Sí? Recuérdense que si yo pongo factor A, factor B y factor C es porque lo estoy haciendo por efectos didácticos. Ustedes tienen que contextualizar, repito, jóvenes, es que pareciera que se les olvida a la hora de un examen. Tienen que contextualizar todo en función de la información que se les está dando en la realidad de su investigación. En el caso del factor B, pues obviamente también lo mismo, ¿verdad? No hay diferencias estadísticas en los datos del factor B. En el caso del factor C, pues existe diferencia estadística en los datos del factor C, o sea, al menos uno es diferente. En el caso de la interacción AB, si se pueden dar cuenta, no existe interacción. En la interacción BC no existe interacción. Perdón, acá me hizo falta AB, BC, me hace falta una interacción que agregar acá, jóvenes. No, aquí está, perdón, la AC. En la AC no existe interacción, en la BC no existe interacción. Y si se pueden dar cuenta, existe interacción entre las combinaciones de los factores A, B y C. Pero ojo, esto lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque ya debí de haber verificado que existe significancia en los, que se cumplieron los supuestos. Recomendación, realizar una prueba múltiple de medias a la interacción A, B y C. Y ahí tenemos el análisis. Los resultados de la prueba múltiple de medias es el siguiente. Hay que emitir las conclusiones, ¿verdad, jóvenes? Y ahí lo pueden ver ustedes, ya vimos, analizamos cada uno de ellos y aquí está la interacción triple. ¿Y me pueden decir ustedes cuáles son los mejores tratamientos? Sería variedad 3 con regulador de crecimiento 1 y fertilizante 1. Variedad 2 con R1F1 y variedad 2 con R2F1. Exactamente. Esas serían, en este caso, entonces, los tres combinaciones que mejor responden al análisis que estamos haciendo. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, lo vamos a hacer en Infostat ahorita, pero vamos a dar 5 minutos para que se puedan estirar. Y ya luego lo hacemos en Infostat para volverles a explicar cómo es que deben de hacerlo junto con los análisis. ¿De acuerdo? 5 minutos, jóvenes, y volvemos entonces. ¿De acuerdo? Ahorita lo que vamos a hacer es hacer exactamente o explicar lo mismo, solo que haciéndolo en Infostat. Perdón. Entonces nos vamos a ir primero, pues obviamente a copiar los datos que son los que me interesan. Que estamos hablando que son estos. ¿Sí? Pero ahí copio la tabla, me voy a Infostat, archivo, nueva tabla, pegar incluyendo nombres de columnas y ahí tengo ya mis datos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya me voy acá a estadísticas. En estadísticas me voy a análisis de la varianza. Análisis de varianza, que es lo que yo necesito. Sé que rendimiento es mi variable dependiente y tengo estos 4 como mis variables de clasificación. Le voy a aceptar. Estando en esto, recordemos que debemos de guardar residuos predichos y residuos absolutos, ¿verdad? Para comprobar los supuestos. Luego de esto, ¿qué tengo que hacer, jóvenes?
Agregar interacciones. Exactamente, agrego interacciones. Pero recordemos que me está considerando bloque como un factor. Imagínense y se recuerdan, ¿verdad? Un tetrafactorial quiere decir que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hipótesis. ¿Sí? Un tetrafactorial combinatorio. Pero como no, porque bloques en realidad no es un factor, entonces tengo que borrar la interacción cuádruple, tengo que borrar las interacciones triples que se tengan con bloque, dejar solo una interacción triple, ¿verdad? Que es la que tenemos en realidad: variedad, regulador de crecimiento y fertilizante. Borrar las interacciones dobles que se tienen con bloque porque no me interesan, ¿sí? Y borrar la interacción doble que se tiene con bloque. Y ahí ya caí a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores más el de bloque, ¿verdad? Que se lo tengo que dejar como especificación. Y ahí tendría yo ya mis interacciones. Las voy a copiar para no tener que volver a borrar, sino que solo copiar. Para que cuando vuelva a repetir esa parte, pues ya solo lo copio acá y lo vuelvo y lo pego en esta parte. ¿De acuerdo? Al hacer eso, entonces me voy a aceptar. Muy bien, aquí tengo ya mi andema, pero ojo, tengo que verificar mis supuestos. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de variación que yo tengo alto también puede significar algo con los supuestos, ¿verdad? Entonces tengo que verificarlos. Para verificarlos, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues obviamente me voy a la normalidad. Recordemos que la normalidad es, en este caso, me voy a gráficos. En gráficos voy a hacer un QQplot. El QQplot se lo voy a agregar a en este caso, se lo hacemos al rendimiento, ¿verdad? ¿O a qué se lo hacemos? Al residuo del rendimiento. Le hago el QQplot, le doy a aceptar, ¿sí? ¿Me permite, jóvenes? Solo quiero verificar algo. ¿Sí? Okay. Entonces tenemos esto, le damos a aceptar. En esta parte, pues vemos que hay algún tipo de, ¿qué sería? Como de tendencia, ¿verdad? Pero no estamos seguros cómo está esa tendencia. Y luego me tengo que ir a ver cuáles serían, tengo que hacer la otra prueba, que sería una prueba formal, que es la de Shapiro-Willis, ¿verdad? Entonces me voy a estadísticas. En estadísticas sería inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Willis modificado. Esa prueba se le hace a los residuos del rendimiento. Le doy a aceptar y me está dando 0.4969. ¿Qué conclusión sacan ustedes con eso, jóvenes? Que los residuos tienen distribución normal. La conclusión es que tienen distribución normal, ¿verdad? Y miren, compañeros, ojo, estaba en los exámenes que he estado revisando, veo que solo me pusieron las capturas de pantalla de esto y ahí lo dejaron. No, discúlpenme, pero eso se puede hacer en Infostat. A mí lo que me interesa es la conclusión y el análisis de esto. ¿Qué hipótesis utilizaron? ¿Cuál es el análisis que están haciendo y a qué conclusión llegan? Pero si solo me lo ponen así, perdón, yo lo sé hacer, pues, pero yo quiero saber que ustedes lo puedan hacer. Por favor, si van a hacer una comprobación de hipótesis, mínimo me tienen que decir qué hipótesis son las que está, una prueba de hipótesis, perdón, me tienen que decir a qué le están haciendo esa prueba. ¿De acuerdo? Entonces aquí la conclusión es que hay normalidad, ¿verdad? Perfecto, hay normalidad. Vámonos ahora con el tema de la homoscedasticidad u homogeneidad de varianza. Nos vamos siempre con el gráfico, diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión tendríamos acá los residuos del rendimiento, estamos bien, y vamos a ver los predichos del rendimiento y le doy a aceptar. Acá podría tener algún tipo de tendencia por estos valores, miren. Estos valores a mí me dicen que como que tuviera algún tipo de tendencia acá, pero como acá vuelven al orden, entonces estos resultan siendo outliers. Ahora bien, eso no lo sé. Mejor vayámonos a verlo en este caso, en el análisis o en la prueba de Levin. ¿Cómo hago esa prueba? Me voy a estadísticas,
sería un análisis de varianza. ¿A qué le tengo que hacer el análisis de varianza, jóvenes? Para la prueba de Levin. ¿Cuál sería mi variable dependiente? Residuos absolutos. Residuos absolutos, muy bien acá. Y como yo lo tengo que hacer a una variable de clasificación, se lo puedo hacer a cualquiera de estos, miren, ¿sí? Usemos el factor A. Entonces lo voy a agregar acá y le voy a dar a aceptar. Luego le doy acá a aceptar y me dicen ustedes, ¿hay o no hay significancia? ¿O cuál es la conclusión? No hay significancia, ingeniero, y por ende todas las varianzas tendrían que ser iguales. Exactamente. Sí, miren, si esto, digamos, no se cumpliera con el factor variedad, hay que ir a ver con el siguiente factor. Y si no se cumple con ese, hay que ver con el siguiente factor. No sé si me explico. Por lo menos con uno que se cumpla, ya uno podría continuar porque uno está garantizando que hay homogeneidad de varianza, por lo menos en un factor. ¿Sí? Si no hubiera en ninguno de los tres, entonces ya tengo que venir y hacer una transformación de datos. ¿Sí? Si con la transformación de datos no se cumple, entonces ahí sí hay problemas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, la independencia. Ingeniero, Sí, dime. Esa la disculpe, no sé si le entendí, pero o sea, usted va descartando una por una. Sí, primero lo hicimos con variedad. Con variedad se cumple, ahí te quedas. Si no se cumpliera con variedad, lo haces con el siguiente factor, que es regulador de crecimiento. Porque recordate que la prueba de Levin es a una sola variable de clasificación. Entiendo. Si con regulador de crecimiento no se cumple, entonces lo haces con fertilizante. Si no se cumple con los tres, entonces transformas datos. No entiendo. Si se cumple en uno, opciones. si se cumple en uno, puedes continuar. ¿Por qué? Porque ahí están garantizando que no hay una violación extrema de ese supuesto. No sé si está claro. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, teniendo esta parte de acá y la independencia, ¿cómo la garantizo, jóvenes? con un buen proceso de actualización, ingeniero. Muy bien, perfecto. Ahora que tengo entonces que se cumplen los tres supuestos, bueno, entonces ya ahí ya me puedo ir a mi Andeva o a mi Andava para poder hacer el análisis de cada uno de los supuestos. Como acá sabemos que si hay interacción triple, pues entonces la recomendación es hacer una prueba múltiple de medidas a la interacción triple. Pero también tengo el efecto bloque, miren. Bueno, ¿hay o no hay efecto bloque? No hay efecto bloque. No hay efecto bloque. Pude haber hecho un completamente al azar, ¿sí? Pero eso me lo está diciendo el diseño. No es como la otra vez que alguien me estaba preguntando, pero si el diseño dice que podría hacerlo completamente al azar y yo lo hice completamente al azar, no, es que no es así, jóvenes. O sea, ¿cómo van a ustedes pretender analizar o cómo se va a pretender analizar un experimento en completamente al azar cuando en el campo se puso en bloques al azar? No tiene sentido. ¿Sí? Ok, entonces, teniendo esto, ya sé, si esto no se hubiera cumplido, se recuerdan, ¿verdad? Ya analizamos las interacciones triples, las interacciones dobles, ninguna, entonces nos vamos a las individuales y eso ya lo expliqué anteriormente. Muy bien, ahora como me dice que que hay interacción triple, voy a control R. Bueno, aquí tengo que volver a meter los datos, ¿verdad? Para poder, miren, esto va a sonar repetitivo y va a sonar cansado, pero es una realidad, así hay que seguir haciéndolo. Tenemos entonces acá el rendimiento y tenemos acá, ahí se queda variedad, vamos a dejar regulador de crecimiento, fertilizante y bloque, que vamos a agregarle ahí. Le damos a aceptar, aquí es donde les estaba diciendo, no lo voy a borrar porque como ya lo tengo acá copiado, entonces lo voy a copiar para no tener que estar repitiendo, volver a ver cuáles borro, ¿verdad? Lo voy a pegar, pero como me está diciendo que hay interacción triple, entonces yo le hago a la interacción triple, mi prueba múltiple de medias, le voy a pedir un DGC y le doy a aceptar. Y ahí, miren, me da mi resultados. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, ¿cuál es mi conclusión entonces ahí, jóvenes? ¿Cuáles son los mejores? Variedad 3, regulador de crecimiento 1, fertilizante 1. Variedad 2, regulador de crecimiento 1, fertilizante 1.
variedad 2, regulador de crecimiento 2, fertilizante 1, y serían las tres combinaciones, pues que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque hay interacción. O sea, no los puedo recomendar independientes. ¿Por qué? Porque obviamente uno afecta al otro. ¿Dudas? Mire, yo tengo una duda. Dime. Disculpe con una pregunta. Si en dado caso, ¿cómo le digo? Más de algún tratamiento tienden a ser iguales. ¿Ah? Digamos, el tratamiento 1 con el tratamiento 2 son, digamos, iguales y se determina que son iguales, incluso con las combinaciones se concluye que el tratamiento 1 y 2 son los mejores. Sí, es que eso es lo que te está diciendo el ANDEVA, la prueba múltiple de medias. Solo que acá no sabemos si ese es el tratamiento 1, ese es el tratamiento 2, el tratamiento 3. No sabemos porque eso va a depender de cómo yo lo haya identificado al principio en mi protocolo, ¿verdad? En todo caso, aquí es la combinación, la que tendrías que recomendar como él o los mejores. Ya, en todas cosas, entonces, digamos, si me sale que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 son los mejores, y de ahí me sale que solo con la combinación 1 y 2 también son mejores, solo concluye así. Es que tal vez estás confundiendo la forma en cómo estás haciendo la pregunta, porque entendería yo que me estás diciendo qué pasa si estos individualmente son mejores, hay significancia, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, algo así. Sí, es que no, ojo, es que variedad, regulador de crecimiento y fertilizantes individualmente no son tratamientos. Son niveles de los factores. Tratamiento es la combinación de esos niveles. No sé si me explico. Sí, Una vez te salga a vos una interacción triple, quiere decir que esto es un tratamiento, B3, R1, F1, porque es la combinación de los tres. ¿Sí? O si te dan combinaciones, o si te dan interacciones dobles, entonces son esos niveles. Pero al evaluar variedad, regulador de crecimiento y fertilizante, cada nivel de estos, de cada factor, no es un tratamiento, es un nivel del factor, que ya combinado con los otros dos se convierte en tratamiento, que es el que vas a aplicar en campo. Ya, entonces parte como digamos, el fertilizante podría ser como parte de una combinación, y ya, digamos, de la variedad 3, R1 y F1, ya es parte como de un tratamiento. Eso es que no es parte, eso es un tratamiento. Ay, Los demás son factores que al combinarlos se convierten en tratamientos. Esto es variedad, sería un tratamiento, pero un experimento simple, que es lo que vimos al inicio. ¿Sí? No sé si me aclaro. Sí, ya lo entendí, ingeniero. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, yo solo tengo una pregunta. Ingeniero, tengo una. Bueno, uno por uno. A ver, el primero que habló y después el siguiente compañero. Solo yo tenía una consulta, por ejemplo, con la conclusión. Al final, ¿cuántos hay que mencionar para concluir pues, de una forma correcta? ¿Mencionamos que los primeros 3 o más? ¿Cuáles primeros 3? Por ejemplo, se concluyó que los mejores tratamientos son variedad 3, fertilizante 1 y que el segundo es variedad 2, con fertilizante 1 y otro variedad 2 con fertilizante 1, así no sé. Pero ¿me estás diciendo cómo se concluiría? Porque ¿qué? ¿La prueba múltiple de medias? Sí. Bueno, sencillo. Se recomiendan los 3 mejores tratamientos, que serían variedad 3, regulador 1, fertilizante 1, variedad 2, regulador 1, fertilizante 1, variedad 2, regulador 2, fertilizante 1. ¿Por qué? Porque estadísticamente son iguales y son los mejores en el análisis. Esa sería tu conclusión o de tu recomendación, ¿verdad? O en sí sería tu recomendación como tal.
Ok, se me salen siempre los primeros 3 entonces. Según esto, sí, porque son los mejores, porque las medias, la variable respuesta es rendimiento y tus medias, pues obviamente aquí las tenés como las mayores, por lo tanto estos 3 son los mejores. Entiendo. Gracias, ingeniero, fue mi duda. Muy bien. El otro compañero que tenía duda. Yo, ingeniero. Dime. Con respecto a este ejercicio, nos dio que los primeros 3 son los mejores, pero yo me preguntaba si podríamos hacer otro análisis de GC para solo esos 3 o saldría lo mismo. Porque ahí se ve una diferencia, por ejemplo, en el primero y en el segundo. Quizá hay un poco de diferencia, pero estadísticamente son iguales. Entonces no sé si se podría hacer. Ajá. No se puede y no tendría sentido, porque estadísticamente ya te están diciendo que esos 3 son iguales. No se puede, y como te digo, ¿por qué no se puede? Porque no podés de venir y decirle a Infostat, solo hacerme la prueba múltiple de medias a estas 3 combinaciones. No es posible. ¿Sí? Al menos que lo quieras hacer, digamos, a mano, que ahí ya sabes que solo esos 3 vas a usar con esas 3 medias y haces todo el procedimiento, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si estadísticamente te sale que son iguales, la prueba múltiple de medias individual de esos 3 te va a salir que los 3 son iguales. No, yo entiendo tu pregunta, porque es, digamos, si ya tenemos que esos 3 son iguales, podemos hacer una prueba solo individual y tal vez me sale que solo uno es el mejor. No, eso no saldría así, porque la estadística está fundamentada en, pues que obviamente esos 3 son los que estadísticamente son iguales. ¿Te explico? Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero. Disculpe, entonces, si por ejemplo en este caso esos 3 son iguales, ¿verdad? Y son mejores en comparación al resto, dentro de nuestras recomendaciones podríamos incluir que se haga una prueba económica para ver cuál es el más rentable, ¿no? Más que el más rentable, recordate que, bueno, sí, podrías hacer más que todo. Miren, es que un análisis económico no es solo ver rentabilidades, lleva mucho más allá. En todo caso, sería un análisis de costos, ¿verdad? Para ver cuál es el más barato. Y en función de eso, pues recomendar el más barato. Pero estadísticamente ustedes aquí es cuáles son los mejores. Y los mejores son esos. Ya técnicamente ya uno debe de enfocarse en ver cuáles son los que realmente a mí me convienen o qué materiales son los que están disponibles o cuáles son los costos. Claro, eso sin ningún problema se puede recomendar. ¿Sí? Es válido hacerlo. ¿Sí? Dime. Disculpe, con una pregunta. ¿Por qué dice que son iguales si, digamos, en las medias se mira que el primero con el segundo tiene una diferencia? ¿Por qué digo que son iguales? Porque dije que estadísticamente son iguales. Y la estadística siempre te toma ciertos rangos en donde tiene que ser muy fuerte esa diferencia de medias para declarar que no son iguales. Técnicamente, en tu caso, pues obviamente es válido que veas que 2.12 es mejor que 1.90, ¿sí? Pero estadísticamente, yo sí no me puedo arriesgar porque hay un término de error que yo estoy manejando. Y ese error puede ser que me haga que mi media 1, mi media de la primera combinación que yo tengo ahí, sea mejor. ¿Quién quita y no? O sea, uno cuando habla en estadística generalmente habla de rangos, no habla de valores exactos. La pregunta que estás haciendo, me recuerdo yo que la hizo un estudiante en una gira que tuvimos al ingenio, no me recuerdo si era Pantaleón o Madre Tierra, no recuerdo. Pero se lo preguntó a la encargada de investigación y fue bien enfática en decir que ella manejaba 5 millones de quetzales para una investigación y que ella no podía venir y arriesgarse a decir que el mejor era el primero que salía acá porque tenía mejor media, porque siempre hay errores que se manejan y esos errores son los rangos entre los que pueden caer estas medias de respuesta. Por eso es que uno se debe dejar llevar por la estadística. Sin embargo, la parte técnica también tiene que ver, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, este es el mejor en media, sí, claro, pero si estadísticamente es igual a estos, no me voy a arriesgar a decir que este es superior a estos dos. No sé si me explico. Sí, ya, ingeniero. Ya, gracias. Bien. Sin embargo, repito, es muy válido tu cuestionamiento. Gracias.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ahora bien, miren, pues. Vieron ustedes que yo aquí ya no les expliqué cómo se hacía el diseño en campo. ¿Sí? ¿Será que alguien tiene una idea de cómo se podría hacer un arreglo trifactorial combinatorio en campo? Si lo quiero hacer, por ejemplo, en bloques al azar. ¿Alguien tiene una idea? Yo ya no se los expliqué, porque esto sigue una lógica. No se los expliqué, pero yo entiendo que ustedes esa lógica ya la tienen y lo pueden responder. Aleatorizarlos, la primera fue una columna y luego una fila, tal vez. Es un arreglo trifactorial combinatorio. ¿Por qué aleatorizas filas y columnas si lo estamos haciendo en un arreglo, en un bloques al azar? Lo que me estás diciendo es como que fuera un cuadrado latino, ¿no? Pues entonces podría ser aleatorizar una fila y luego de esas ya ir pues al azar colocando. Ok, me estás diciendo, ya entendí tu punto. Sería de que, bueno, ojo, obvio, primero yo tendría que venir y hacer mis combinaciones de mis factores, ¿verdad? Para saber cuántos tratamientos tengo. Esas combinaciones de esos factores los tendría que sustituir en mi fórmula para reencontrar las repeticiones del bloque al azar. Obviamente, como son varios tratamientos, me va a salir repetición, me van a salir una o dos repeticiones. Entonces, yo ya sé que mi criterio técnico es que no puedo hacer menos de 3, lo ideal es 4, ¿no? Bueno, no es lo ideal, sino mejor 4 o entre más tenga, mejor, una vez yo tenga disponibilidad de material. Pongamos de que hacemos 3 repeticiones. Bueno, entonces haría 3 bloques. Y en cada bloque, entonces ya vendría yo y aleatorizaría todos los tratamientos de las combinaciones triples que yo tenga como tratamientos. Y así es como se haría el diseño en campo. ¿Me explico? Por eso no se los expliqué ahorita, porque ya es una lógica en que el arreglo el diseño completamente al azar, el diseño de bloques al azar y el diseño de cuadrado latino es exactamente la misma forma. Lo que yo tengo que saber diferenciar es cuando yo esté trabajando con un experimento simple, cuando esté trabajando con un arreglo bifactorial y cuando esté trabajando con un arreglo trifactorial. Si yo lo hubiera hecho en completamente al azar, bueno, es mucho más sencillo porque divido entonces mi área en el número de unidades experimentales que yo tendría, que sería la combinación de los niveles del factor A por los niveles del factor B por los niveles del factor C, ¿sí? Y con eso multiplicado por las repeticiones. Y eso ya me da a mí el número de unidades experimentales. Entonces ya vengo y al azar distribuyo en el campo los tratamientos, pues con las respectivas repeticiones, considerando que me pueden quedar algunos a la par, ¿no? ¿Dudas, jóvenes, con esa parte? Se los estoy explicando porque es lógico, ¿sí? Inge, o sea que cada una de las combinaciones que se hagan sería un tratamiento y cada tratamiento tiene que ir en un bloque, como siempre es. Exactamente, así es. Gracias. Recordemos que en los arreglos factoriales las combinaciones son los que se convierten en tratamientos. Y efectivamente todos esos tratamientos los tendrías que aleatorizar en un bloque, así como se hace normalmente el de bloques al azar. Sí, así como tú lo planteaste. ¿Alguna otra duda? Era lo que les decía, jóvenes. Aquí ya yo, a estas alturas, en donde ya estamos terminando el curso de investigación agrícola, ustedes ya son expertos en investigación. Lastimosamente, pues las mismas circunstancias, no sé cómo se haya logrado llevar algún tipo de investigación en el laboratorio. Ahí sí que definitivamente mis respetos para el ingeniero Gerardo. No sé cómo lo logró llevar porque sí es un poco complicado. Pero espero que ustedes logren combinar lo que están aprendiendo para eso. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok, repito. Esto es para el arreglo, yo tengo que ir encontrando la lógica. Si es un arreglo trifactorial combinatorio o es un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas, que es el que vamos a ver el siguiente día. ¿En qué diseño? Si es en diseño bloques al azar, completamente al azar o cuadrado latino. Solo que cuadrado latino es un poco complicado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero se complicaría mucho, jóvenes. Entonces, no vamos a llegar a eso. ¿Alguna duda?
¿no? Ok, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Si no hay más dudas, estaríamos ahí ya terminando. Les deseo que pasen un muy buen día y nos vemos con ustedes la próxima semana, que sería la última semana de clases, ¿verdad?